Los siguientes elementos de la prótesis son los conectores. Los conectores son la parte o el elemento de la prótesis que une a los púnticos con los retenedores y en la densión natural van a representar el punto de contacto natural. ¿Qué demandas mecánicas necesitamos? Que sean fuertes, rígidos, que resistan diferentes tipos de fuerzas. Demandas biológicas son aquellas que nos van a permitir tener una libre presentación o una libre o características idénticas a los puntos de contacto. ¿Cómo podemos clasificar los conectores? Los vamos a clasificar en rígidos, que estos pueden ser colados o soldados. Podemos clasificarlos también en conectores articulados, ¿sí? Que nos van a permitir tener diferentes características. Esto es, nos va a disociar lo que son las fuerzas, ¿sí? Y este tipo de conectores son semirrígidos. Los provisionales son los elementos o el material con el que vamos a realizar, a cuidar, a proteger lo que son los dientes tallados. Estos se van a colocar, como su nombre lo dice, en un tiempo transitorio antes de terminar la prótesis definitivamente. ¿Sí? ¿Qué necesidades o qué características debe de cumplir un provisional? Primero, una función oclusal que nos permite que haya instrucciones de los dientes antagonistas y por supuesto hacer la función de la masticación. Protección pulpar para poder proteger a los órganos tallados a los cambios térmicos, frío, calor, dulces y por supuesto de ataques de ácidos de los alimentos o de las características de la misma saliva. Una función periodontal nos va a permitir conservar la posición de la encía para evitar que invada lo que es el margen en la preparación dental, en la línea de terminación. La función estética nos va a devolver el aspecto estético de los dientes y con esto vamos a darle al paciente un confort. Una función fonética nos permite determinar o evaluar lo que es la correcta articulación de las palabras. Una función diagnóstica. Aquí vamos a realizar pruebas antes de la restauración final porque nos va a permitir modificar factores como son la oclusión, la dimensión vertical, la forma, el color, etc. Hasta nosotros poder obtener las funciones adecuadas para realizar una prótesis de forma definitiva. ¿Qué requisitos debe de tener un provisional? Debe de haber requisitos biológicos, estéticos y mecánicos. Los primeros, por supuesto, ya lo habíamos marcado, que es la protección pulpar, debe darle salud periodontal, debe haber compatibilidad con los tejidos y, por supuesto, protección a la estructura remanente. Los estéticos, debe de haber compatibilidad en la forma, en color, en la estabilidad cromática. ¿Sí? Esto nos debe permitir identificar el color que nosotros vamos a devolverle a nuestro paciente. Requisitos mecánicos es resistir cargas funcionales, las fuerzas para poder soportar y proteger a los dientes y realizar las funciones de la masticación. Existen varias técnicas. La técnica directa, ¿sí? En donde vamos a colocar la resina directamente, ¿sí? Esto nos va a permitir con una llave de silicona poder devolver o hacer la forma anatómica de los dientes antes de tallarlos, ¿sí? Y si existe, en este caso donde hay un puente de 3 unidades, tenemos que colocar un
póntico prefabricado. Algunos de los puntos aquí marcados, que es sobreimpresión con llave de silicona. Debemos de tener una impresión directa del área de trabajo. Debe de haber integridad del diente que va a ser reemplazado. Adaptación del diente protésico o de stock o coronas preformadas. Está indicada en recubrimientos de dientes anteriores, donde los resultados estéticos de otro tipo de técnicas son limitados. Podemos observar la llave de silicona, algunas coronas. Podemos hacerlo con acetato. Cuando nosotros modelamos en un modelo de trabajo, valga la redundancia, en un modelo de trabajo o de diagnóstico, los dientes en cera faltantes, o colocamos coronas prefabricadas. La técnica híbrida. Esta técnica va a abarcar conjuntamente procedimientos clínicos y de laboratorios. Esto es previo a la preparación. Y nos va a reducir significativamente los ajustes clínicos en cuanto a lo que es la posición de los dientes en el arco, las relaciones oclusales e interproximales. Requerimos también modelos de estudio correctamente articulados, simulando las relaciones intermaxilares de nuestros pacientes, lo que son los diferentes movimientos de la mandíbula. Aquí debemos hacer un enseriado diagnóstico y una sobreimpresión o una llave de silicona. Esto es cuando existe una pérdida parcial o total de la integridad del diente a el que vamos a reconstruir. Es importante marcar y realizar de forma adecuada este tipo de procedimiento. Se confecciona el provisional sobre el modelo de yeso. En esta técnica nos permite reducir de forma significativa los tiempos, tanto clínicos y de laboratorio, ya que el provisional se obtiene de forma indirecta y solo se le van a realizar ajustes finales en la boca. En esta técnica ya vamos a tener el provisional elaborado por el laboratorio y única y exclusivamente vamos a adaptar la parte interna, colocando resina en esta zona y ajustando el provisional al muñón tallado. La técnica indirecta abarca exclusivamente procedimientos de laboratorio para su confección. Estos procedimientos se utilizan cuando existe la necesidad de esperar algún tiempo para la recuperación de los procedimientos quirúrgicos u otro tipo de situaciones que impidan la colocación a corto plazo de una prótesis definitiva, como es la disponibilidad de tiempo, que es o el factor económico. Tenemos diferentes tipos de provisionales. Pueden ser coronas totales de resina bisacrílica. Sí. Y aquí vemos una tabla donde realizamos la clasificación de las resinas para restauración con provisionales. Podemos observar lo que es la composición, las propiedades, el método de curado, la marca comercial y la indicación. Procedimientos de laboratorio en prótesis fija. Vamos a tener ya tallados los dientes y vamos a obtener el modelo de trabajo. Aquí es importante tomar una impresión que nos permita tener una visibilidad adecuada de lo que son las piezas talladas. ¿Sí? Ya corrido el modelo en yeso Belmix, es importante realizar dados de trabajo o troqueles. Estos deben de ser individualizados y articulados. Importante también realizarles el cuello o eliminar material de yeso por abajo de lo que es la línea de terminación. ¿Qué características deben de tener estos troqueles? Deben de ser hechos con un material duro, resistente y estable, como es el yeso Belmix o tipo 4. Debe tener o permitir una reproducción precisa de la preparación, incluyendo todos los márgenes.
Posteriormente vienen lo que es el encerado, el colado, arenado, acabado y pulido de la prótesis. Este tipo de procedimientos los va a realizar el técnico. ¿Sí? Va a realizar el encerado de las cofias metálicas, debe de ajustarlas, va a colocarles los cueles, lo va a revestir perfectamente bien, va a fundir y a obtener en metal lo que fueron las coronas en cera. Posteriormente recuperamos estos esqueletos, los limpiamos, retiramos los cueles, calibramos, limpiamos y pulimos y arenamos. Esto se hace con óxido de aluminio, ¿sí?, en un arenador o en un sandblaster. Y como podemos observar en las imágenes inferiores derechas, se encuentran los dados de trabajo, ¿sí?, perfectamente bien formados el cuello y ajustadas. Aquí debemos de tomar en cuenta que el técnico siempre nos los va a mandar muy ajustados o perfectamente ajustados en el modelo de trabajo, que tiene que coincidir con la boca. Las pruebas de metal. Esto lo hacemos ya en la clínica y realizamos diferentes pruebas que nos permiten identificar lo que son el sellado, la oclusión, donde debe de haber un espacio suficiente para el material estético o porcelana, tanto en oclusión como en proximal, ¿sí? Aquí lo importante de estas pruebas metálicas es el sellado y que queden perfectamente paralelizados, que entren en una guía de inserción paralela, tanto un pilar como el otro. Sí, ya realizadas estas pruebas en boca, lo regresamos al técnico para que le coloquen el material estético y se realiza la prueba de bizcocho. Aquí vamos a checar lo que es el color, la forma, la anatomía, el ajuste, ¿sí?, el volumen y el desgaste. Lo vamos a hacer principalmente con piedras verdes. Debemos de ajustar la oclusión con papel de articular para revisar que no haya puntos de contacto altos que interfieran con la oclusión fisiológica del paciente. Posteriormente, ya que realizamos este tipo de pruebas, vamos a llevarla al técnico para que le haga el glaseado y finalmente en la clínica vamos a realizar la cementación. Esto es con los diversos materiales que tenemos para poder llevar a cabo este trabajo. Podemos empezar a hacer una cementación provisional, ¿sí?, para poder tener un tiempo y en el postoperatorio revisar que no haya problemas. Si hay algún problema que nosotros no captamos al momento de las pruebas de bizcocho, pues entonces este es el punto en donde vamos a hacer ajustes. Si lo hacemos con una cementación provisional, es rápido y fácil retirar la prótesis, no así si lo hacemos con una cementación definitiva. Posteriormente vemos